Me voy a saludar a Facundo, a un amigo. Me voy aquí, como me explica mi amigo el chino, y lo recibo en la pantalla. Tenemos que acostumbrarnos a esto. Bueno, es un tema para la neurociencia, recibir a Facundo, que está, como yo conozco ese lugar, ese es el living de su casa, y está tomándose unos matecitos individuales, Facu, para charlar un rato. Hombre de Salto, más allá de ser neurocientista, de ser neurólogo, de ser médico, es un hombre del interior también. Facu, te mando un abrazo. ¿Cómo andas, hermano? Bueno, muchas gracias por invitarme a tratar de difundir un poco lo que sabemos sobre cómo trabaja el cerebro para frenar un poco la ansiedad, el miedo que naturalmente la sociedad tiene. Yo creo que por primera vez en la historia de nuestra especie hay una pandemia de miedo y ansiedad, porque en la Segunda Guerra Mundial alguien que vivía en la Patagonia no estaba al instante de las noticias del frente de batalla o en la última epidemia. Hoy estamos todos conectados por las redes sociales, por los medios, y hay una especie de ansiedad global. Empiezo a preguntarte, dame un poquitito más de retorno de Facu en el piso porque tengo ganas de comprar. Y a mí me gustaría meterme incluso más todavía. Si me podés tomar más primer plano, me gusta conectarme detrás de los ojos con lo que puedo entrevistar con él. Vos estás bien, Facu, olvídate, yo me voy a adaptar, intentaré adaptarme. Contame del miedo, primero, antes que nada, contame del miedo. A ver, ¿qué entiende la neurociencia? ¿Qué es el miedo para el cerebro? Sí, lo primero que quiero decir es un reconocimiento a todos los enfermeros, los colegas, los auxiliares médicos, los camilleros, a los diplomáticos que están en todo el mundo ayudando a los argentinos a volver. Creo que esa gratitud que todos tenemos la quiero transmitir en tu programa y agradecerles a los que están en el frente y que van a estar poniendo lo mejor de cada uno. Así que, volviendo a tu pregunta, siempre hablamos, y vos diste la oportunidad de comunicar los avances modernos de la ciencia del cerebro, de que tenemos que somos seres sociales, que no somos una especie que viva aislada. Y este virus, me parece a mí que usa lo mejor de la especie, que es nuestro contacto humano, en nuestra contra. El miedo es una emoción, quizás la más importante. Nosotros, básicamente, si vos me decís, Facundo, ¿cómo resumirías la conducta humana en estos miles de años? Mirá qué osada la pregunta y qué osada mi respuesta. Es, a ver, ¿cómo resumís la conducta humana? ¿Qué es lo más importante de la conducta humana en miles de años? Bueno, es detectar el peligro y sobrevivir. Así funcionó el cerebro todo este tiempo, detectar el peligro y sobrevivir. Así funcionó nuestra especie. Claro, por eso hay dos cosas más importantes Pero pará, escuchá esto, sí. Facu, porque intentemos hacer un ida y vuelta ahí. Sí. Si yo detecto el peligro e intento huir o me preparo para luchar, ¿estamos de acuerdo? Eso es mi especie, así funciona mi cerebro. Ahora yo no veo el peligro, entonces ¿cómo me preparo donde no veo el peligro? Bueno, tenemos un sistema sofisticado que es la ansiedad. La ansiedad nos permite detectar el peligro que no vemos, y en eso los seres humanos somos diferentes a otras especies. Por ejemplo, hay un Bambi en la selva, sí, y ve un león. Da un poquito más de retorno al piso, si puede. Sí, hay un Bambi. Imaginemos esta situación que para entender el miedo y las emociones, sí. Cómo sentimos las emociones. Hay un Bambi en la selva y ve un león. Sí. El Bambi se paraliza y huye porque no puede luchar. Los dos mecanismos es o lucha, y el Bambi no puede luchar contra el león, o huir. Ahí el Bambi va a tener cambios corporales, que es taquicardia, a un cambio de la respiración, hipertensión arterial, redistribución de la sangre a los músculos para correr, dilatación de las pupilas para tener mejor vista del horizonte. Bueno, eso es miedo. Porque la amenaza está ahí, que es el león. Ahora, los seres humanos tenemos ese sistema. Si al estudio ahora que están ustedes aparece alguien con una metralleta como en Estados Unidos y empieza a disparar, va a estar la amenaza ahí y ustedes van a tener estos cambios corporales, que es el miedo. Si zafan, ustedes van a tener la sensación de miedo. La sensación es posterior a sentir en el cuerpo el miedo. Pero ¿qué pasa si alguien, porque es lo que yo te quiero plantear, Facu, con todo esto que me decís,
¿Qué pasa cuando, lo he visto el otro día, me fui a un supermercado a hacer compras y tosió una persona a 15 metros, se tapó con el codo, pero la reacción de los 8 que estaban eligiendo lechuga escarola fue directamente como que habían tirado una granada al piso. Fue una sensación de pararse todo, e incluso uno insultó a la persona que se había tapado, no sé si estornudó o tosió. O sea, hay un mecanismo de ver, también, por eso también te quiero preguntar sobre la reacción humana al miedo y a la paranoia también, ¿no? Que también después te quiero hablar del lenguaje y de cómo nos tenemos que manejar los medios, pero seguí con esto del miedo que me interesa y mucho. Bueno, entonces tenemos el cambio corporal que se produce al ver la amenaza es el miedo, sí. Lo que digo, pero los seres humanos, a diferencia del Bambi que ve la amenaza, podemos imaginar una amenaza que no vemos, y eso es un mecanismo evolutivo del miedo que constituye la ansiedad, y evolutivamente nos sirve para sobrevivir, para imaginarnos escenarios futuros, para revisar escenarios pasados, pero en este momento, aunque no lo veamos al virus, porque es algo que no se ve, lo tenemos presente, el miedo está presente, así que con razón hay una ansiedad generalizada. O sea que hay ansiedad porque vivimos con miedo, y ahí te engancho mi repregunta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los medios de comunicación o aquellos que tratamos de ser nexo entre lo que pasa o lo que está pasando e interpretamos y la gente? Porque yo no sé qué lenguaje usar, Facundo. Líderes mundiales utilizan la palabra guerra cada 5 minutos. Tercera Guerra Mundial, el enemigo está ahí, los ejércitos movilizados. Yo veo los camiones en Italia llevando cuerpos, yo veo los camiones en fila, camiones militares, e incluso veo cómo se preparan, me parece lo felicito, el ejército aquí en Argentina, arman un hospital en Campo de Mayo. ¿Y cómo no me va a generar miedo, Facu? No tengo otra que me genere miedo. ¿Qué hago con ese miedo? ¿Cómo lo aplaco? Está bien, pero vamos a poner en contexto esto, porque estamos viviendo la peor epidemia en al menos 100 años. Sí. Y nunca nosotros, los que estamos vivos, los que estamos ahora, hemos vivido una experiencia similar. No existe la experiencia en primera persona de lo que estamos viendo. Por eso lo hace tan alarmante. A ver, pero cuando miramos la historia de la humanidad, se ha lidiado con muchas epidemias, y estamos en una posición mucho mejor que en otras epidemias, con los avances del conocimiento que siempre hablamos nosotros en tu programa, los avances de la medicina, de la ciencia. Al mundo hoy le tomó, y a los científicos le tomó 2 semanas identificar el virus, hacer el mapa genético y desarrollar test para identificarlo en el cuerpo de las personas. Sí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Los líderes, digamos, de los gobiernos deben hacer 3 cosas básicamente. Protegernos, decir la verdad, como segunda cosa, decir la verdad. Pará. ¿Qué es decir? A ver, yo sé lo que es decir la verdad. Pero viste que se dice, por lo menos en algunas charlas muchísimo más íntimas, es mentira piadosa. No va la mentira piadosa social acá, no hay que ocultar absolutamente nada, por más que genere terror o pánico. Bueno, no me dejaste finalizar porque ahora está relacionado con esto. Es una combinación de los líderes mundiales tienen en esta etapa que protegernos, cuidarnos. Segundo, tienen que decir la verdad. Y tercero, tienen que calmar el miedo. Y el miedo se calma sabiendo la verdad. Y tenemos que evitar las fake news, las noticias falsas, los opinólogos, los libres pensadores. Por eso tenemos que escuchar a los expertos, y ustedes tienen un rol muy importante de comunicar las cosas serias y evitar comunicar cosas que no tienen sentido o que alarmen aún más a la población. Pero tenemos que saber que una de las cosas que nos calman es conocer la verdad. Por ejemplo, ¿te puedo dar un ejemplo? Sí, claro. Yo tengo 50... ¿Cuántos años tenés vos? 48. Bueno, vos tenés 48 años. Estás bien de salud. Las probabilidades tuyas de entrar a terapia intensiva y morirte son muy pocas. El 80% va a tener una gripe, que se infecte va a tener una gripe leve. El 20% va a tener más complicaciones, y de ese 20% un 5% va a estar en unidades de cuidados intensivos, y la mitad de ellos va a usar respirador. Pero vos estás, como mis hijos, están en unas, o como yo, estamos en una... la probabilidad nuestra de complicarnos es muy, muy baja. Dale. Ahora, si nosotros, mis hijos, vos o yo,
estamos permanentemente viendo en Twitter, en Instagram, imágenes de China, de Italia, de España, nuestro cerebro va a procesar lo que se llama una conducta que denominamos los estudiosos de la mente en la negligencia de la probabilidad. Para. Entra ahí. ¿Qué es para ustedes en la neurociencia la negligencia de la probabilidad? Bueno, que usamos el afecto como información. Cada vez que sentimos el miedo o vemos una imagen que nos produce un afecto, la damos como probabilidad. Y las probabilidades nuestras de morirnos, quizás yo termino en terapia y muerto, pero la probabilidad es técnicamente de mi grupo etario, por las condiciones de salud mía y tuya, y la de mis hijos, y la de mucha gente que nos ve, es de tener una gripe quizás. Pero si vemos todo el día información, vamos a tener pensamientos que nos hagan pensar o que nos hacen pensar que la probabilidad es mucho más alta. Se llama negligencia de la probabilidad. Por eso tenemos que evitar la sobreinformación, sobre todo para los chicos. Está bien, te tomo lo de la sobreinformación. Ahora voy a la parte optimista del cerebro. Mirá, yo hoy vi una imagen que se la voy a pedir a Luli, si la tiene, un video, o a Eduardo, de una señora que sale de terapia en España, y es ovacionada en un rato, no ahora. La voy a compartir y se la voy a pedir. Sale, Facundo. A mí me provocó ver esa señora salir de terapia y estaban todos los médicos aplaudiéndola. Me provocó una cosa que no sé cómo explicártelo, hermano, porque nosotros somos amigos, Facu, y me conocés cuando me llega algo. Me alegró el día. Me alegró el día una valenciana saliendo de terapia, en una camilla, salía saludando, salía de terapia, no salía a un shopping, salía de terapia y los médicos aplaudiéndola. No sabés cómo me funcionó eso. Entonces, ¿a dónde va también en nuestro cerebro la noticia positiva o el decir, bueno, estamos complicados, pero vamos a estar bien? Contame. Muy bueno. Mirá, te agradezco esto porque me permite decir algo simple que los especialistas lo saben, pero que de esto vamos a salir victoriosos. La especie humana va a ganarle al virus. Pero el tiempo es... lo importante es saber cuándo, de qué manera y evitar el mayor daño posible. Pero como especie, esto va a terminar como la humanidad ganándole a otro virus. El tema es el costo, en qué tiempo, tenemos que desarrollar terapéuticas. Pero volviendo a tu punto de la imagen de esta persona que me decías de Valencia, ¿no? De un sanatorio de Valencia, yo creo que esta experiencia única que estamos viviendo nos saca lo peor de los seres humanos, que es el individualismo, la mezquindad, conductas morales poco justificadas de juntar, apropiarse de cosas para uno sin pensar en el bien común. Pero también lo saca lo mejor de la especie humana, que es lo que vos viste en esa imagen. Y con eso tenemos que afrontar este desafío, con lo mejor de la especie humana. Yo creo, sinceramente, que esta experiencia nos confronta como especie y tenemos que ir por lo mejor. Nos confronta como especie y nos pone hacia adelante como especie. Ahora vuelvo otra vez a la especie humana. Pero déjame decirte que tenemos que rescatar, si salimos adelante, que yo creo que vamos a ganarle al virus, pero con mucho costo, que tenemos que tratar de evitarlo lo máximo posible. Vamos a salir con el altruismo, con la inteligencia colectiva, con la educación, la ciencia, la salud, todo lo que hablamos siempre, y la cooperación. O sea, esto nos enfrenta con lo peor de nuestra especie, pero creo que la salida es con lo mejor de nuestra especie. Bueno, ahí voy. Hay ideas, porque no se sabe qué va a pasar o cómo vamos a salir. De pronto que va a haber una confrontación de cómo va a seguir el mundo. Si va a seguir con el modelo chino que controla autoritariamente, pero ha tenido resultados en las últimas horas, autoritariamente a sus ciudadanos, o si el modelo de libertad individual, absolutamente individual y de libertad con los que nosotros nos hemos criado en Occidente, será el modelo triunfante. Entonces ahí yo te hago una pregunta, creo que un poquito complicada para vos. Y mi pregunta es, yo sé que tengo una sociedad argentina llena de héroes, me lo marcó Malvinas. Yo he tenido infinidad de pilotos, de soldados, de gente que combatió en Malvinas y alguna vez le he preguntado a alguno de ellos, pero vos no sabías o no te dabas cuenta, no eras consciente que con un FAL encarando a la línea enemiga podías morir. Sí, y si moría, me dijo una vez uno, tenía un monumento
en mi pueblo. Y me dijo, y no voy a decir quién, pero me lo dijo fuera del aire, ¿sabés qué lindo eso? Tener un monumento por tu patria en tu pueblo. Yo me quedé pensando, lo anoté porque esas cosas las anoto, me quedan para después hacer una nota. Acaba la pregunta, Facu, no sé cómo te la vas a rebuscar para pensármela desde la neurociencia. ¿Argentina tiene muchos héroes individuales en su sociedad o es una sociedad heroica? Ayer se la trasladé de Rosa. Por ejemplo, los rusos tuvieron una sociedad heroica cuando se replegaron quemando sus cosechas y dejando sin nada a los alemanes para que el invierno los expulsara y derrotara a Hitler. Hay miles de ejemplos de sociedades heroicas. Nosotros como argentinos, ¿somos una sociedad con esos comportamientos? Porque viste la cantidad de, perdón la expresión, mala gente, estúpidos, boludos o como quieran llamarlos, que rompieron la cuarentena. ¿Me puedes explicar entonces cómo es eso? Muy buena pregunta, te la voy a contestar como científico, pero también como ciudadano argentino. Es muy importante la pregunta que haces y bueno, en cierta manera te agradezco que me des la oportunidad de reflexionar. Déjame primero decirte, respondiendo a tu pregunta, y después voy al nudo de tu cuestión, es que esto no es como las Malvinas porque es una epidemia global y es muy importante entender que cada pandemia en la historia de la humanidad, desde hace miles de años, ha cambiado la organización política de las naciones y la cultura en la cual esa organización se sustentaba. O sea que cada vez que una pandemia devasta un continente, cambia el sistema de creencias, los sesgos que tenemos como especie. Esto nos va a cambiar los sesgos y vamos a entrar en un mundo nuevo, que puede tener ribetes autoritarios, porque muchos países van a querer controlar con la inteligencia, con la tecnología moderna, la inteligencia artificial, y la tecnología moderna, todo lo que hacemos, y por eso es momento de defender aún más la libertad individual y la ciencia, la educación, la cooperación, porque esto puede tener ribetes, desembocar en ribetes autoritarios, en mi opinión y en la opinión de mucha gente. Pero claramente cuando... ¿Eso te preocupa, Facu? ¿Eso te preocupa? Me preocupa mucho, por eso hay que darle información confiable. ¿Cómo lidiar con esto? ¿Cómo enfrentar a esto? Darle información confiable a las personas. Si las personas confían en la información, pueden cambiar las conductas y necesitamos la colaboración de todos. Acá no hay libres pensadores, héroes individuales. No se soluciona esto solamente con voluntarismo, con garra, con la viveza criolla. Acá hay que tener ciencia, equipo, profesionalismo, pensar globalmente, estrategia, cosas que a veces los argentinos tenemos que reforzar. Y si no, puede haber un paso al totalitarismo, a la vigilancia extrema y tenemos que estar atentos para esto. Pero déjame decirte que muchas veces las epidemias, cuando uno mira para atrás, se ve que cambia la autoridad del momento y hay que legitimar nuevamente la autoridad. Y yo creo, y muchos están creyendo, que la próxima autoridad no va a ser basada, y debemos luchar para que no esté basada en la vigilancia, en la fuerza, sino en la empatía. Yo creo que como venimos hablando mucho tiempo, los líderes del futuro van a ser los que unan a la gente para evitar lo que pasa en los pueblos del interior donde hay barricadas, porque empezamos a tener la visión de que el otro es el enemigo. Es terrible. Facundo, yo puse el ejemplo de la barricada porque lo hablábamos con Eduardo, porque vos también sos del interior. Ese concepto de empezar a ver al otro como es alguien absolutamente, que puede traerme la muerte a mi comunidad. O sea, es trágico. Te quiero robar un minuto más, Facu, solo un minuto, para hablar técnicamente como médico del virus. El virus... ¿Cómo tiene? No sé, no sos infectólogo, pero lo estudiás en INECO. A ver, ¿qué es este virus para vos? ¿Es un virus que va a ser vencido? No hablemos tiempo de vacunas, porque algunos dicen un año y pico, pero no menos de eso. Es un virus, ¿cómo lo podrías calificar? Ahora hablame como médico, sacame la chapa de médico y hablame como médico. Mira, hay muchos expertos, justamente lo que yo... Igual voy a responder tu pregunta, pero justamente lo que quiero hacer es dejar los expertos, que hay muchos, y por suerte el gobierno ha convocado a los mejores infectólogos. Por eso hay que hacer caso al Ministerio de Salud, a los Ministerios de Salud. Pero te cuento, ya que me preguntás, que este es un virus que pertenece a una familia de virus ya existente, pero este virus nuevo no existía en octubre, en septiembre del año pasado. Por eso no tenemos las defensas necesarias. Y estaba en animales en este mercado,
en la población esta de China, en la provincia de Hubei, y pasa al ser humano, todavía no sabemos cómo, y se difunde. Y no tenemos, estamos expuestos a un virus que no conocíamos, por eso no tenemos defensa ni tenemos vacunas, y las vacunas van a tardar un tiempo. Yo quiero ser cauto en esto, que mucha gente dice, sí, todo el mundo está luchando con las vacunas, pero hay un proceso que se requiere para que las vacunas sean eficaces, que estén testeadas, que no va a ser de un día para el otro. Así que hay que tener paciencia y cautela. Y la mejor estrategia ahora es la restricción social y el testeo. Cuando hay los países que han tratado y con éxito de aplanar la curva o el crecimiento exponencial de la infección, son los que no solo restringieron la actividad social, sino también que hicieron muchos testeos, hicieron test para detectar y aislar a la gente infectada. Así que esto no solo es garra, viveza argentina, esto requiere una inteligencia, una grandeza, un espíritu estadista que por primera vez los argentinos debemos considerar que somos una cosa colectiva, no individual. Te lo tomo y tal vez se haría, gracias Chinito querido, tal vez sea momento y tal vez con esto crezcamos un poco más y nos unamos un poco más como sociedad. ¿Sabes lo que te quiero, lo que te aprecio y lo que te agradezco que hayas estado en este momento, querido Facu? No, muchas gracias a vos, y puedo citar a Borges. Sí. Borges dice cómo a veces un hasta luego puede ser un adiós para siempre. Dejamos de vernos el jueves y ahora no sabemos cuándo vamos a volver a darnos un abrazo, cuando esté permitido un abrazo. Es un mundo nuevo, bizarro, surreal. Casi estamos convertidos en personajes de una película de Luis Buñuel. Un intruso invisible ha convertido a los enfermos en villanos en vez de víctimas. Te mando un abrazo, Facu. Saludos a la familia. Chao, querido.